el alfabeto latino. Entonces teníamos la A, y la A se pronuncia A, muy fácil, ¿ok? Teníamos en latín la B se pronuncia B, esa es la pronunciación, ¿eh? B. Atención, la C en latín no se pronuncia, en español tenemos dos sonidos, ¿verdad? Puede ser K o puede ser S o Th. En latín solamente se pronuncia como K, ¿ok? Solamente se pronuncia como K. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta palabra en latín, ¿cómo se lee esa palabra en latín? ¿Cómo se leería? Kirka, correcto, kirka. ¿Eh? En latín se leería kirka y en español será cerca. ¿Eh? Cerca, kirka va a dar cerca en español. Vamos a ver. Ok, luego tenemos la D. La D siempre es D en latín. ¿Ok? La E siempre es E en latín, muy fácil. La F también es una F. ¿Ok? Sin embargo, la F, F. ¿Ok? G, la G en latín. Atención, en español tenemos dos sonidos para la G, ¿verdad? Puede ser G o puede ser J, ¿ok? En latín, la G siempre, siempre, siempre es G, ¿ok? Siempre, siempre es G, no J, ¿eh? J. Y la H en latín es J, pero después desaparece, ¿ok? Entonces nosotros cuando vamos a trabajar en latín, no vamos a pronunciar la H, ¿eh? Como en español moderno. Atención, la J en latín, ¿eh? Se pronuncia como una I, ¿ok? La J se pronuncia como una I. La K es como una K, normal. La L como una L, normal. La M como una M, no hay problema. La N como una N, vemos que en latín es muy fácil de leer. La O como una O, la P como una P, y en latín también tenemos QU. Por ejemplo, en español leemos que, pero en latín no se leería que, se leería que. ¿Ah? Entonces, en latín, esto se pronuncia Q. ¿Ah? Por ejemplo, cuando. ¿Ah? Se escribiría con Q. No que, Q. ¿Ok? La S, QR. La R es una R, no es una R como en español, es como pero. ¿Eh? Esa es la R de pero. ¿Ok? La S es S, como en español. La T es T. La U es U. ¿Ok? Y atención, la V, la V en latín se pronuncia w, no v, w. ¿Ok? Um, la X, muy poquitas palabras, se pronuncia como x. ¿Ok? La Y se pronuncia como como en francés. U. ¿Ok? Y la Z, muy poquitas palabras con Z, lo vamos a pronunciar como S. ¿Ok? Lo vamos a pronunciar como S. ¿Ok? Como S. Listo. Aquí están entonces las consonantes. ¿Ah? Esas son el alfabeto. ¿Ah? Esto es el alfabeto latino. Ahora atención, vamos a ver las vocales del latín. ¿Ok? El latín tiene 10 vocales. ¿Y por qué tiene 10 vocales? Porque tiene vocales largas y tiene vocales cortas. ¿Ah? Entonces en latín, por ejemplo, tenemos A, que se pronuncia A, y tenemos también una A, que se pronuncia A, larga. A, ¿ok? Tenemos E, que sería E,
y tenemos E larga. ¿Ok? Tenemos I y tenemos I larga. Tenemos O y tenemos O larga. Y tenemos U y tenemos U larga. ¿Ok? Entonces tenemos vocales largas y vocales cortas. El vietnamita tiene vocales largas y vocales cortas. Creo que no. No, sí, el vietnamita tiene vocales largas y vocales cortas. ¿Ok? Tomemos, por ejemplo, aquí estas dos palabras. ¿Ah? Aquí vamos a comparar con el vietnamita. Vietnamita. ¿Ok? Esta palabra y esta palabra. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? A ver, Nicolás, pronuncia esta palabra. Tám, Tam. ¿Y esta palabra? tắm, ¿Cuál es la diferencia? ờ, ờ, ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, pronuncia otra vez. sí, tám y tắm. ¿Cuál es la diferencia? Una es larga. A ver, Diamantina. Creo que time es más larga de tam. Correcto. ¿Eh? Tam es larga. Eso es 8, ¿verdad? El número 8 es tam, larga, pero tam, bañarse, es corta. Entonces vemos que, y los franceses fueron muy inteligentes porque marcaron, esta es la larga y cuando la A tiene una cosita, una colita arriba, esta es la vocal corta. Entonces vemos que los franceses oyeron esa diferencia y marcaron esa diferencia. Entonces tenemos una A y tenemos una A. Otro ejemplo. Tomemos, por ejemplo, esta palabra y esta palabra. A ver, Diamantina, pronuncia esta palabra. Lớn, ¿Y esta? lớn, ¿Cuál es la diferencia? lớn, lớn. Lớn es más larga. Correcto. Entonces vemos que otra vez, ¿verdad? La E es larga, pero la E es corta. Entonces vemos que aquí, claro, los franceses tomaron letras diferentes, ¿verdad? Pero vemos que esto es larga, ¿verdad? Estas son largas y estas son cortas en vietnamita. Entonces el vietnamita tiene dos contrastes. Tiene dos vocales cortas, dos vocales largas. Las otras son normales, ¿ok? Pero estas tenemos esa variación entre larga y corta y cambia el significado de la palabra, ¿eh? Cambia el significado de la palabra. Y el español tiene vocales largas y vocales cortas. ¿Español? ¿Español moderno? ¿O no? No. ¿Ok? Entonces, en español, las vocales son cortas. Son cortas. Todas las vocales son cortas. No tenemos este contraste. Entonces vamos a ver que el latín, ¿verdad? Tenía 10 vocales, largas y cortas, y el español tiene 5 vocales. Entonces tenemos que ver cómo se transforman de 10 vocales en 5 vocales. Y si tomamos el español medieval, el español medieval tenía 7 vocales. Entonces vemos que las 10 vocales se van a transformar en 7 y después se van a transformar en 5 vocales. Vamos a ver cómo se transformó eso. Si tomamos, por ejemplo, el portugués tiene 7 vocales, igual que el español medieval. ¿Ok? Tiene 7 vocales, igual que el español medieval. El italiano también tiene 7 vocales. ¿Ok? De manera que el español simplificó mucho las vocales. Las otras lenguas mantuvieron. El gallego, 7 vocales. El asturiano, 7 vocales. El español perdió las vocales. Entonces el español tiene 5 vocales. Ok,
Y ahora vamos a ver los diptongos. ¿Qué es un diptongo? ¿Qué es un diptongo? Es, son dos vocales. Son dos vocales. Ujú. Pero ¿qué característica tienen dos vocales? Que se pronuncian en una sola sílaba. En una sola sílaba, correcto. Entonces, dos vocales en una misma sílaba. ¿Ok? Dos vocales en una misma sílaba. Eso es muy importante. El latín solo tiene tres diptongos. Solo tres. ¿Ok? Y eso es muy importante. ¿Ok? Un diptongo es este, AE. ¿Ok? Otro diptongo es OE y otro diptongo es AU. ¿Ok? Solamente tres diptongos. ¿Ok? Solamente tres diptongos. Entonces, atención con el, ¿verdad? Con el latín, porque vamos a tener tres diptongos. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora vamos a ver, el latín tiene un problema, y el problema es que en latín no escriben el acento. Entonces, en latín, el acento es predecible. Entonces, en latín no se escribe el acento. No se escribe el acento. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando miramos el latín, podemos saber dónde está el acento. ¿Ok? Entonces, tomemos, por ejemplo, esta palabra. Tomemos la palabra portare. ¿Ok? Vemos que aquí tenemos por, ta, la vocal larga, tare. ¿Ok? Y la fuerza está en la A, portare, portare. ¿Ok? Tomemos esta palabra, tomemos la palabra, ¿cómo se leería esta palabra? Se leería regina. ¿Ok? Regina, esto va a dar reina. Regina, reina. ¿Sí? Y sería Regina, Regina. ¿Ok? Tomemos esta palabra, tomemos la palabra, por ejemplo, Taurus. Va a dar toro, sería Tau, Tau, es un diptongo, lo marcamos así, Tau, Rus. Y la fuerza está aquí, Taurus, Taurus. ¿Ok? Tomemos esta palabra, fábula, diríamos fábula. Entonces, ¿cuál es realmente la regla? Voy a borrar Taurus para que pongamos solamente palabras con tres sílabas, para que puedan verlo más clarito. Por ejemplo, tomemos esta palabra, magister. Magister sería magister. ¿Ok? Y tomemos la palabra, esta palabra, incola, también es incola. Íncola, íncola. ¿Ok? O tomemos la palabra, por ejemplo, agrícola. Agrícola sería agrícola. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos dónde está el acento en latín? ¿Ok? Muy importante. Para saber el acento en latín, tenemos que mirar la penúltima sílaba. ¿Ok? Ay, ay, ¿qué pasó? Ok, ahí está. Tenemos que mirar la penúltima sílaba. Entonces, mirar la penúltima sílaba. ¿Ok? Miramos la penúltima sílaba. No la última, la penúltima. ¿Ok? Si la vocal es larga o tiene una
consonante final. Por ejemplo, aquí tenemos una vocal larga. Vocal larga. Ah, aquí tenemos una consonante final. El acento está en la penúltima. La penúltima sílaba. ¿Ok? Entonces miramos siempre, 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 tenemos que mirar la penúltima sílaba. Y si tenemos una vocal larga o una consonante, automáticamente el acento en la penúltima sílaba. ¿Ok? Si la vocal es corta, normal, ¿ok? Entonces, el acento está en la antepenúltima. Antepenúltima. ¿Eh? Vemos, por ejemplo, aquí, fábula, la voy a poner con negro. ¿Ok? Vemos que la vocal es corta. Ah, la vocal es corta, entonces, ¡pum!, seguimos. La vocal es corta. Ah, seguimos. La vocal es corta. Seguimos. ¿Ok? Entonces, lo importante es siempre, siempre, siempre mirar la penúltima. ¿Ok? Miramos la penúltima sílaba. Si hay una vocal larga o una consonante final, ¡chu!, ahí nos quedamos. El acento queda en la penúltima sílaba. ¿Ok? Si hay una vocal corta, ¡ting!, nos vamos a la sílaba anterior. ¿Está claro? Ok, tomemos un ejemplo. A ver, yo voy a poner palabras y ustedes me van a decir cómo se pronuncia. ¿Ok? A ver, tomemos esta palabra. A ver. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Voluntario? ¿Nicolás? España, Correcto. ¿Cuántas sílabas tiene? Entonces se pronunciaría is, pa, Ban, ni, a. Porque ia en latín sí, no es un diptongo. ¿Ok? sí. Ia no es un diptongo en latín. Entonces sería is, pa, ni, a. ¿Ok? Entonces, miramos la penúltima sílaba. Esta es la penúltima. Ah, tiene una vocal corta. Ah, vocal corta. Entonces el acento tiene que estar en la antepenúltima. ¿Ah? Porque es una vocal corta. ¿Ah? Es una vocal corta. ¿Ok? Tomemos otro ejemplo. Tomemos este ejemplo de, por ejemplo, este ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí se pronunciaría EU, no es un diptongo. Vemos que EU es OE, un diptongo. Entonces esto se pronunciaría EU, Europa. Europa. ¿Ok? Europa. Ok, miramos la penúltima sílaba. Esa es la penúltima sílaba. Ah, es una vocal larga. Ajá, vocal larga. Entonces el acento estaría en Europa. Europa. Y hay que pronunciar una vocal larga. ¿Ah? Tenemos que decir Europa. Es una O larga. ¿Ok? Europa. ¿Ok? Europa. A ver, una más difícil. Tomemos esta palabra. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? A ver, Mónica. Creo que es fónica. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene? Ah, 3. Tres. Correcto. Entonces vemos que aquí sería fa. PH se pronuncia fa. ¿Ok? Entonces, fa, pero OE es un diptongo en latín. ¿Ok? OE es un diptongo. Entonces sería foi, ni larga, K. ¿Ok? Foi, ni, K. Miramos la penúltima sílaba. La penúltima sílaba, ¿verdad? Es ni.
Ah, una vocal larga. Entonces el acento está ahí. Foinica. ¿Ah? Foinica. Ahí está el acento. ¿Ok? Tomemos otro ejemplo. A ver, tomemos la palabra, esta palabra. Mm, vamos a tomar. Ah, ¿cómo se pronuncia esta palabra? A ver, Duque, ¿cómo pronunciarías esta palabra? África. Ok, sería correcto el acento. Muy bien, Duque. Entonces sería A larga, ¿verdad? Sería Right. free cam, ¿verdad? Y miramos la penúltima sílaba. Siempre miramos la penúltima. Ah, es una vocal corta. Ah, vocal corta. Entonces, tum, tenemos que poner en la antepenúltima. África. ¿Ok? Correcto. Y decimos África. Y vemos que las palabras en español, cuando decimos África, es porque en latín se decía África. ¿Ok? En latín se decía África, por eso en español decimos África. ¿Ok? Decimos África. Tomemos otro ejemplo. Tomemos, por ejemplo, la palabra, a ver, vamos a tomar esta palabra, a ver. ¿Cómo se pronunciaría esa palabra, voluntaria o voluntario? A ver, Luna. Corsica. Muy bien. Entonces sería cor, si, cam, ¿verdad? Y miramos la penúltima. Aquí está la penúltima. Ah, la penúltima es corta. Ok. Córsica. Y en español decimos Córcega. Aquí decimos África. Aquí decimos Fenicia en español. Vemos que el español mantiene el acento del latín. El español. Aquí decimos Europa. Decimos exactamente igual que el latín. Aquí decimos España. Vemos que en español mantenemos el acento del latín. No cambia. Todavía no cambia. Ok, tomemos otro ejemplo. A ver este, un poquito más difícil. Ajá. A ver, lo voy a poner todo con mayúscula. Típicamente el latín lo escriben con mayúsculas cuando hacemos derivaciones, pero no importa. Y cuidado, voluntario. Primero me tienen que decir las sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, Sofi. Soy Ivonne, profe. Ah, y, son cuatro sílabas. Cuatro sílabas, muy bien. Cuatro sílabas, ¿verdad? Entonces tenemos I, ta, li, a, porque ia no es un diptongo en latín. Entonces sería Italia. Ajá. Miramos la penúltima. La penúltima es li. Ah, la vocal es corta. Entonces el acento está en a. Italia. Ah, igual que en español moderno. En español moderno decimos Italia. Igual. Vemos que copiamos el acento del latín, ¿verdad? Italia. A ver, tomemos otro. Por ejemplo, este. ¿Cómo se pronunciaría esa palabra? ¿Cómo se pronunciaría esa palabra? Voluntario, voluntaria. Sí, Duque. Sicilia. ¿Dónde está el acento? Sí, Sicilia. ¿En qué sílaba está el acento? ¿En Sí. sí, en ki, en li o en am? En que En ki, correcto, en ki, ¿verdad? Porque miramos la penúltima, vocal corta, entonces ponemos Siquilia. Siquilia. Ajá. Tomemos una palabra. A ver, tomemos esta palabra. Quiero negro.
¿Ok? Voluntario. Es la misma palabra en español. Voluntario, voluntario. ¿Quién quiere pronunciar? Nicolás. Sí, continentes. Correcto. Sería continentes, ¿verdad? Continentes. Miramos la penúltima. Ajá. Oh, la penúltima tiene una consonante. Entonces, si tiene una consonante, el acento se queda ahí. Continentes. Y en español decimos continentes, ¿verdad? Entonces vemos que el español mantiene, ¿verdad? La acentuación de... eso ya lo hicimos. Tomemos esta otra palabra. A ver, vamos a tomar esta palabra. Bien, intenta esta palabra. Voluntario, voluntaria. Otro que no sea Nicolás. A ver, está aquí. Mónica. Mónica, Mónica. Creo que insula. Correcto. ¿Cuáles son las sílabas? Dime las sílabas. Ah, tres sílabas. ¿Cuáles son? Ah, in sulam. Correcto. Entonces tendríamos in, su, lam. Miramos la penúltima, su, vocal corta. Decimos insulam. ¿Y esto qué palabra será en español? En español Ínsula. Ínsula. tenemos la palabra insular en español. Pero esta palabra, esto es lo que se llama un cultismo. Un cultismo es porque es muy similar, ¿verdad?, al latín. ¿Ok? Pero en español, la palabra insulam nos va a dar la palabra isla. ¿Ok? Ínsula, en español, el resultado es isla. ¿Ok? Isla. Entonces, vemos que insulam, pero en español todavía decimos insular. Decimos insular. Tomemos otra palabra. Tomemos, por ejemplo, la palabra, a ver, aquí. Esta palabra. Ok. Voluntario. ¿Qué palabra sería esta? ¿Cuántas sílabas tiene esto? María. Grecia. Tres Grecia. sílabas, correcto. ¿Cuáles son? Tres, ¿Cuáles? tres ¿Cuáles? vocales. Sí, Gre, correcto. Sería grae, ¿verdad? Grae. Ajá. gre, sia, si, Ki, si, ki, ki, ki. ki, Recordar que la C se pronuncia K. Ki, am. iam. Entonces vemos que aquí, ¿verdad? Ki, am no es un diptongo en latín. En español es un diptongo, en latín no. Sería grae, ki, am. Entonces, miramos la penúltima y es una vocal corta. Vocal corta, el acento estaría aquí. Greciam. ¿Y esto qué nos va a dar en español? ¿Qué palabra? Es un país. Grecia, correcto. Grecia. Ajá. Grecia. ¿Ok? Entonces vemos que esa k en latín nos va a dar za en español. Una historia muy, 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 muy larga. ¿Ok? Tomemos otra palabra. Esta palabra. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Voluntario. ¿Sí? Nicolás, siempre Nicolás. Otro que no sea Nicolás. Ahora tengo más. A ver, momento. Bravo, Nicolás. Nicolás participa mucho, mucho, mucho. A ver, pero siempre es Duque, Mónica, Sofía. Siempre son los mismos. A ver, aquí. Y Quijote siempre. A ver, Quijote. ¿Cuántas sílabas?
4 sílabas, correcto. A, ra, i, a, ¿verdad? Porque ia no es un diptongo. Como una vocal corta, entonces decimos Arabia. ¿Y cómo decimos en español moderno? Arabia. ¿eh? Entonces vemos que el acento del español viene del latín. El acento viene del latín, por eso decimos Arabia. ¿Cómo se dice árabe? En inglés es Arabia. Es parecido también. Es parecido. Ok. Tomemos, a ver, uno más difícil. Este es difícil. A ver. ¿Cuántas sílabas tiene esto? ¿Cuántas sílabas? A ver, Lucía. Creo que 5 sílabas. No. ¿No? Mónica. Creo que es 6. 6 sílabas, correcto. ¿Cuáles son? Mesopotamia. Mesopotamia. Correcto. Recordar, IA no es un diptongo. En latín sería Mesopotamia. Ok, miramos la penúltima. La penúltima es mi. Vocal corta. Tac, acento en la A. Y en español, ¿cómo decimos esto? Igual. Mesopotamia. Mesopotamia. Esto viene del griego. Meso significa medio. Potamia, río en griego. En el medio del río. Mesopotamia. En el medio del río. Ok, entonces, nos quedan 5 minutos. Vamos a leer rápidamente y ustedes de tarea van a tener entonces que traducir este texto y decir qué diferencias hay con el español. ¿Qué diferencias hay con el español? Ya podemos leer. Si ustedes saben español, ustedes van a poder leer latín muy fácil. ¿Ok? Entonces, tengo que dejar de compartir aquí. Un momentito. A ver. Ok, stop share. Ok, ahora voy a hacer share acá. Ok, screen share acá. Ok, y nos vamos a mirar este texto de aquí. Ok, voluntario, ¿quién quiere leer? Vamos a leer el primer párrafo. Ya estamos hablando en latín. Primer párrafo.